crafters, bienvenidos de vuelta a otro episodio de Arts and Crafts. Primero que nada quería comenzar agradeciéndoles a todos los que se han suscrito porque ya llegamos a los 200 suscriptores. Estoy muy contenta y muy agradecida, espero les sigan gustando mis tutoriales y a todos los que no se han suscrito, espero lo hagan. En este video les voy a mostrar cómo crear unos sujetadores de libro de cemento marmoleado. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Un masking tape, un plumón, pinturas acrílicas, unas tijeras, cartón, cemento blanco y una cubeta para realizar la mezcla. ¿Iniciamos? Comenzaremos creando los moldes para nuestros sujetadores. Traza y recorta en el cartón la figura que vayas a querer. En mi caso, haré el número 200, por lo que haré 3 números. Recorta tiras de cartón de 2.5 centímetros de ancho y con ayuda del masking tape velas colocando a lo largo de tu figura. Asegúrate de que quede bien sellada tu figura. Si necesitas, utiliza tiras adicionales de masking tape. Una vez que tengamos los moldes, llénalos con aceite por adentro. De esta manera evitaremos que se queden pegados a nuestra pieza al secarse. Ahora vaciaremos 1 kilo de cemento en la cubeta y lo mezclaremos con agua hasta obtener la mezcla. Aquí es donde le podemos añadir gotitas de nuestra pintura acrílica para darle look de marmoleado. Después, vacíalo en el molde y espárcelo bien. Déjalo secar alrededor de 1 día y medio. Después, sácalos del molde y con una lija podrás quitar todas las imperfecciones. Al finalizar, habremos obtenido unos padres sujetadores de libro de cemento marmoleado. Si les gustó esta manualidad, no olviden darle clic al botón de suscribir y los espero aquí la próxima semana con un nuevo video.